un fin de semana muy difícil en una parte de Morelos. Hubo violencia en la consulta del sábado y el domingo, la consulta sobre la puesta en marcha de la termoeléctrica de Huesca. Esta mañana el presidente López Obrador dio a conocer el resultado de la consulta, en la que votaron cerca de 56,000 personas de Morelos, Tlaxcala y Puebla. Ganó el sí a la termoeléctrica con, ahí estás, casi 60% de los votos, y con 40% de quienes participaron votaron por el no. Vamos a tener la crónica de lo que pasó el fin de semana y hoy en torno de la termoeléctrica. Buenas noches. Antes de comenzar, recordarán que el jueves informamos de la primera muerte de un mando del ejército mexicano en enfrentamiento contra los criminales. La muerte del teniente Jorge Barrientos, lo mataron en Michoacán. Pues hoy los 4 detenidos acusados de asesinar al teniente Barrientos fueron dejados en libertad. Hay cosas que no cambian en la Cuarta Transformación. Tendremos la historia, veremos por qué dejaron libres a estos 4 presuntos asesinos. Y bueno, y ahora sí, antes de ir con lo mucho del lunes, hace unos momentos se difundió un video de la captura de la maestra Elbester Gordillo. Mañana se cumplen 6 años de aquella detención. El video fue difundido en el portal de la silla rota. Vamos a ver un fragmento. Sube por ella tú. Bajen, por favor. Bajen, por favor. Sus teléfonos déjenmelos aquí abajo. Teléfono déjamelo aquí abajo. Por favor, mire, tranquila. Tiene derecho usted a guardar silencio. Todo lo que diga usted lo sabe de su cuenta. Por favor, en la medida que usted ponga resistencia, en la medida que se haga. Por favor, maestra. Yo lo que le voy a pasar al baño. No, pásale, maestra. Allá al sanitario donde va a pasar, señora. No más coopere con nosotros. Voy a hacerlo con mucho gusto. Sí. Por favor, maestra. Licenciada, acá estoy. A ver, háblale ahí. No, háblale, por favor, espérame. Sí, es que hay que hacerlo por ¿a dónde? ¿Adentro? Busquen el andar de... Se le informa que se le cumplimenta una orden de aprehensión. Necesitamos el pasaporte de la señora. Permítame de favor ir al baño. Permítame, creo que es un derecho humano. Sí, no hay ningún problema que pase sanitario sanitario. atrás. No voy a hacer nada. ¿Traes la bolsa? Acompáñame. La bolsa ahí está. Acompáñala ahí al baño. Puede hacerlo, ¿eh? Sí, pasa. Bueno, pasa. Quien guste, nada más lo único que les pido con todos los respetos, que no olvide que soy una señora, sé respetar la ley, no estoy asustada. ¿Están viajando? ¿Van a tener reunión? Sí. ¿En dónde, maestra? No, ya eso sí, no es mi obligación. Ok. Si esto lo manejan de una manera equívoca, mediáticamente, de veras va a ser terrible. Por favor, sean prudentes. Es todo lo que digo. Yo aquí estoy, punto. Pero esto es un error. Yo decentemente comuniqué que venía, a qué venía. Bueno, mañana se cumplen 6 años de aquella detención. La maestra Elbester Gordillo fue acusada por la PGR de defraudación fiscal equiparada, de delincuencia organizada y de lavado de dinero. Estuvo presa gran parte de estos 6 años en el reclusorio femenil de Santa Marta, luego en la Torre Médica de Tepepan y en hospitales privados. El último tramo de su proceso estuvo en prisión domiciliaria en su departamento en Polanco. Elbester Gordillo quedó absuelta en agosto. El video completo se puede ver ya en la página de La Silla Rota, y agradecemos a La Silla Rota por este fragmento para que lo pudiéramos transmitir aquí. El fin de semana se llevó a cabo la consulta para definir si se cancela o si se pone en operación la termoeléctrica de Huesca, en Morelos, tal como lo anunciaron los opositores. Esta obra en algunos lugares
no permitieron la consulta. La gente estaba muy dolida porque recordarán, a media semana fue asesinado uno de sus dirigentes. Sábado y domingo en Morelos, en estos disturbios, fueron detenidas 3 personas, 3 jóvenes por tratar de robarse urnas. Obrador decía que todo cambiaría. Mentira, mentira, la misma porquería. ¿Te basas por la ley o no? ¿Te basas por la ley o no? ¿Eres policía o delincuente? ¿Y pues entonces por qué agredes a quien no comete delitos? Denunciamos al gobierno del estado de Morelos por detener a jóvenes estudiantes de la Universidad Autónoma del estado de Morelos. Somos estudiantes de la UAM. Los jóvenes fueron liberados momentos después, no se les fincaron cargos, ni siquiera pisaron el Ministerio Público. Como veíamos al inicio, esta mañana el presidente López Obrador anunció los resultados de la consulta. Vamos a volverlos a ver. Participaron casi 56,000 personas en 3 estados, Puebla, Tlaxcala y Morelos. El 60%, 6 de cada 10 votaron por el sí, 4 votaron por el no. El presidente el no a la apertura al funcionamiento de la termoeléctrica. El presidente López Obrador agradeció a los participantes y dijo esto. Hubo provocación, quiso impedir la consulta. Yo hago un llamado a todos para que cuando tengamos diferencias se resuelvan con el método democrático, que sean los ciudadanos los que decidan, no tratar de imponer, no ir a bloquear las casillas o a querer tomar las casillas, quemar las urnas. Eso no. Eso en la mañana. Al mediodía, los pobladores que integran este frente opositor, el Frente de Defensa de la Tierra en Morelos, y que se oponen a la termoeléctrica, dijeron que no aceptarán los resultados de la consulta. Denunciaron que Morena acarreó a personas a las mesas de votación. Dijeron que a la mayoría de los votos por el sí a la termoeléctrica fueron en municipios que no serán afectados por la obra. Los opositores anunciaron acciones que van a llevar a cabo, una serie de acciones a partir de ya. Pues siguen las acciones sociales y políticas, pero también las legales. Lo que sigue es también apelar a organismos internacionales por la ilegalidad de esta consulta, por la violación de los derechos de los pueblos indígenas y el Convenio 169. Acudiremos a instancias internacionales también y además continuar con la lucha política y social, porque esto no ha terminado, va empezando. Bueno, esa es la protesta política y la protesta social, pero hay un problema legal con esta termoeléctrica. Consultamos con los abogados de los municipios afectados por la termoeléctrica y por el gasoducto del Plan Integral Morelos. Nos informan que
está suspendida la operación de esta obra por distintos recursos legales, por una sentencia de amparo que ordena la suspensión de la construcción del gasoducto en Atlisco. También hay 6 amparos agrarios por resolverse relacionados con las aguas tratadas y de descarga de la termoeléctrica, descarga al río Cuautla, y además hay una recomendación de la CNDH contra la termoeléctrica. Así que, pues, aparte del problema político y social, hay un problema legal, al parecer, serio para echar a andar esta termoeléctrica. La semana pasada informamos aquí sobre el asesinato del primer mando militar en lo que va al sexenio. Al teniente coronel de infantería Jorge Barrientos le dispararon en la cabeza en un enfrentamiento en Tierra Caliente, en Michoacán. Sus supuestos asesinos, sus presuntos asesinos, quedaron hoy en libertad. Este fin de semana sepultaron al teniente coronel de infantería Jorge Barrientos Ortiz, quien murió en un enfrentamiento con un grupo delictivo en Buenavista, Tomatlán, Michoacán, el jueves. Al funeral acudió el general secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, y altos mandos del ejército. El enfrentamiento en el que murió el teniente coronel ocurrió el jueves en la comunidad de Pinzándaro, con un saldo de 9 personas muertas, 8 de ellos presuntos delincuentes, y el teniente coronel Jorge Barrientos, quien encabezaba los operativos contra la delincuencia organizada en Tierra Caliente, Michoacán. También resultaron heridos 2 policías, uno militar y otro estatal. Por esos hechos fueron detenidos por elementos de la Policía Militar y Estatal de Michoacán Carlos Reyes Rivera, Uriel Aguilera, Jesús Granados y Santiago Chávez. Se les acusaba de los delitos de portación de arma de fuego sin licencia y de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, homicidio en agravio del teniente coronel Jorge Guadalupe Barrientos Ortiz y homicidio en grado de tentativa en agravio de un coronel de infantería y un elemento de la Policía de Michoacán. Sin embargo, hoy, en la audiencia ante el juez de control, los 4 acusados fueron liberados. El juez determinó que la detención de los 4 sujetos fue ilegal, pues consideró injustificada la demora que se tomaron los militares y policías estatales en el lugar de los hechos y la presentación de los detenidos en la delegación de la Fiscalía General de la República en Michoacán, 6 horas después del enfrentamiento. El juez consideró también que no se justificaron en el informe policial las lesiones de los 4 detenidos. Que 2 de los presuntos delincuentes fallecieron por lesiones ajenas al enfrentamiento con armas de fuego, ya que uno murió apuñalado y otro por golpes en la cabeza. El juez consideró también que se violaron los derechos humanos de los detenidos, ya que no recibieron atención médica inmediata. Solo los policías y militares heridos fueron llevados al hospital. Y la declaración de uno de los detenidos, de nombre Uriel, señaló que su tío, quien murió por golpes en la cabeza, fue torturado por los militares. Pues así las cosas, increíble. Tanta gente hablando de la Guardia Nacional y de esto del Poder Judicial no habla nadie, de los procesos. No es que nadie, habla muy poca gente, interesan a muy pocas personas. Mataron a un mando del ejército y por esto que acabamos de ver, sus presuntos asesinos esta noche están libres. El juez informó además a la Fiscalía General de la República que se debe investigar a los militares y policías estatales que participaron en la detención de estas 4 personas porque habrían incurrido en los delitos de tortura y abuso de autoridad, entre otros. Y hablando de agresiones a militares, el sábado pobladores de la comunidad de Santa Rosa de Lima, en Villagrán, Guanajuato, corrieron a soldados que estaban patrullando la zona considerada bastión del principal líder huachicolero en Guanajuato, el señor José Antonio Yepes, a quien le dicen el Marro. Luego de correrlos, los habitantes bloquearon el camino, ahí está, con llantas, y las incendiaron para evitar que regresaran las fuerzas federales. Se quiere una Guardia Nacional para que
a la primera de cambios los pobladores le impidan el paso a las fuerzas federales. No es el único caso en esa zona de Villagrán, Guanajuato. Hace casi un mes, el 29 de enero, hubo varios bloqueos, lo recordarán, e incendios de vehículos para evitar que la Marina desmantelara una bodega que distribuía combustible robado. En total fueron incendiados 8 vehículos y las autoridades aseguraron 11 pipas y 14 camiones con huachicol. ¡Hijo de su madre! Sí, corazón, se quemó, hay fuego. No, amor, no nos pasa nada. El fin de semana se llevó a cabo la subasta de vehículos que formaban parte de la flotilla presidencial. Ha sido la subasta pública más concurrida, según se dijo, más concurrida de la historia. 331 compradores llegaron a la base aérea de Santa Lucía. Comencemos con 59.300. Ahí lo tengo. Tengo 65, 65, 65, 65. 70 ya, 75 al fondo. 80 de este lado. Quiero 85, 85. La fortuna se grita. Arriba, Marco Viloria, el martillero. Vendido el 120 a la 228. Abajo, sus ojos. Los hombres de blanco encargados de atizar la hoguera del ¿quién da más? Es la subasta del fin de semana en la base aérea de Santa Lucía. Vehículos que formaron parte de la flotilla oficial de la Presidencia de la República, que fueron a parar a manos de profesionales del llévelo, llévelo. 331 postores de todo el país que respondieron a una convocatoria calificada de histórica por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes. El gobierno federal vendió en 2 días 196 vehículos, por los que obtuvo 62.179.000 pesos. Solo 22 lotes fueron declarados desiertos, de los cuales 21 son camionetas blindadas. Tengo ahí 1.991.300 a las 2. Vendido en 1.991.300 a la paleta número. El personaje de la subasta fue el empresario Enrique Herrera. Dedicado al arrendamiento de vehículos blindados en Monterrey, Nuevo León, ganó el lote estrella del fin de semana. Un Audi A8 W12 edición limitada con blindaje nivel 6 por el que pagó casi 2 millones de pesos y quería llevárselo puesto. Todavía no lo pagamos. La vamos a rentar, pero al presidente López Obrador se le va a poner a disposición de él para cada vez que venga algún príncipe, algún rey o un mandatario extranjero, la puede utilizar. Hubo un señor que compró un coche de lujo y además ofreció que si lo necesito me lo va a prestar. Me rayé. Los vehículos que no se vendieron van a ser rematados en otra subasta. Va a tener lugar la tercera semana de marzo. El gobierno federal además prepara otra subasta para abril, la subasta de los aviones y helicópteros, y ahí espera recaudar 10,000 millones de pesos. Venezuela, muchas cosas hoy en Venezuela. Comenzamos con que el Grupo de Lima, este grupo que forman 14 países de América Latina, condenó los enfrentamientos del fin de semana en la frontera entre Venezuela y Colombia, que dejaron 4 muertos. El Grupo de Lima se reunió en Bogotá y exigió la salida inmediata de Nicolás Maduro y una transición pacífica. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, pidió a los países latinoamericanos que no lo han hecho, entre ellos México, que presionen para que se vaya Maduro y que reconozcan al señor Guaidó. México forma parte de este grupo y a México Mike Pence directamente le hizo este pedido, este llamado. There can be no bystanders in Venezuela's struggle for freedom. The United States calls on every freedom-loving nation in this hemisphere, including Mexico, Uruguay, and the nations of the Eastern Caribbean, to join with us in recognizing interim President Juan Guaido and his government, and join us by stepping forward
to support the Venezuelan people's struggle to reclaim their libertad. A la reunión del Grupo de Lima asistió también Juan Guaidó, el presidente de los opositores. Guaidó hizo un nuevo llamado a la comunidad internacional, sobre todo a los que apoyan a Nicolás Maduro. Les pidió que no sean cómplices de este régimen criminal. Pero el gobierno de México mantiene la posición de no ir en contra del gobierno de Nicolás Maduro. En un comunicado, en una respuesta al vicepresidente de Estados Unidos, la Cancillería mexicana lamentó los enfrentamientos del sábado en Venezuela, pero agregó que el mecanismo que promueven México y Uruguay es una opción de diálogo y que México reitera su disposición para apoyar un posible acuerdo entre el gobierno y la oposición. No se mueve México. Hoy nuevamente hubo hechos violentos en el puente Simón Bolívar, el que conecta Venezuela y Colombia. Desde Venezuela hubo disparos contra manifestantes que pedían a los militares venezolanos que abandonaran a Nicolás Maduro. Siguen caminando en este momento, se siguen escuchando detonaciones de armas de fuego. ¡Oh! Hay disparos, hay detonaciones de armas de fuego en el Francisco de Paula de Santander, en Colombia, que les habla Luis Gonzalo Pérez para NTN24. No son perdigones, señores, ya esto se fue a otro nivel. Voy, pana, voy. Están haciendo disparos horizontales hacia el puente donde se encuentra en este momento únicamente personal de la policía colombiana. Firme el gobierno de Maduro no dejar pasar esta ayuda humanitaria. Hay reportes de que desde el sábado más de 170 militares de Venezuela desertaron y abandonaron su país. Esto lo informan autoridades migratorias de Colombia y Brasil, a quienes se habrían entregado. Hoy se entregaron 10 militares en la frontera con Colombia, otros 5 lo hicieron en Brasil, donde 2 militares tuvieron que ser rescatados por policías luego de ser atacados por soldados venezolanos. Estamos en Brasil. Aquí están nuestros compañeros tranquilos. Aquí estamos. Dios lo bendiga. Ustedes los federales. A los brasileños y a todo el pueblo de Venezuela. Así las cosas en Venezuela. La cadena Univisión denunció que el periodista Jorge Ramos y otras 5 personas estuvieron retenidas por más de 2 horas le estaban haciendo una entrevista a Nicolás Maduro. Jorge Ramos narró que a Maduro no le gustaron las preguntas que le estaba haciendo y que cuando le mostró un video de unos jóvenes comiendo en un camión de basura, el presidente de Venezuela se levantó y dijo que la entrevista no estaba autorizada. Además, según Univisión, pues la dictadura de Nicolás Maduro se quedó con el equipo de grabación, con el contenido de esta grabación. En fin, el canciller Marcelo Ebrard tuiteó sobre este hecho. El gobierno de México manifestó al de Venezuela su preocupación y protesta. Menos mal que está preocupado el gobierno mexicano, su preocupación y protesta por lo ocurrido en el Palacio Miraflores, hoy a Jorge Ramos y su equipo. La Cancillería, por cierto, informó que ya solicitó al gobierno de Venezuela que le devuelva el equipo y los materiales a Jorge Ramos y el equipo de Univisión. El gobierno de Venezuela calificó esta denuncia de Univisión como un show barato del gobierno de Estados Unidos. En otras cosas, en la mañana unos 30 migrantes llegaron al puente internacional número 1 que comunica Nuevo Laredo con Texas. Fueron a pedir asilo en Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses les impidieron el paso y les pidieron que se retiraran. Y aunque los migrantes se fueron del lugar, por protocolo de seguridad, la patrulla fronteriza decidió cerrar el puente. Colocaron alambres, ahí están, para que no pasaran vehículos ni personas. Luego de hora y media, la frontera se reabrió. Bueno, Alfonso Cuarón obtuvo su segundo Oscar como mejor director. Lo obtuvo por la película Roma. Gran racha de los directores mexicanos desde 2013. 3 directores mexicanos han ganado 5 de los 6 premios. 2 de ellos Cuarón, 2 Alejandro González Iñárritu y 1 Guillermo del Toro. Gran noche para Cuarón y aunque no obtuvieron el Oscar, gran noche para Yalitza Aparicio y para Marina de Tavira. Y desde luego gran noche para México, aunque algunos mexicanos todavía no han podido ver Roma. And the Oscar goes to Alfonso Cuarón. Roma. Alfonso Cuarón.
buenas noticias. Felicitamos a Alfonso Cuarón, lo abrazo desde aquí. No la he podido ver, estoy en deuda, pero ya me voy a poner al corriente. Vaya que está en deuda el presidente. Roma puso los ojos del mundo entero en México. Y en México, Roma desempolvó una de sus banderas políticas, la desigualdad. Y otra, menos tangible, la felicidad. Imposible como mexicanos no conmovernos con esto. Alfonso Cuarón. This is the fourth Oscar for Alfonso Cuarón, his second win tonight. Thank you so much. Being here doesn't get old. Imposible también no disfrutar esto otro. Y la gloriosa consigna en las redes sociales: ¡Viva México! Cuarones. I want to thank the Academy for recognizing a film centered around an indigenous woman, one of the 70 million domestic workers in the world without work rights. Roma es la consolidación de Cuarón como rockstar del cine mundial. Se arriesgó con una película peligrosa, demasiado local, demasiado personal, y ganó. Pero ¿qué va a pasar con el ícono de Roma? ¿Qué va a pasar con Yalitza Aparicio? Ha sido una experiencia maravillosa. Estoy muy agradecida por todo lo que está pasando. ¿Podrá Yalitza dejar atrás a Cleo? ¿Podrá superar a Cleo? Por lo pronto su perfil en Twitter ya no dice maestra, dice actriz. Cuarón y ella misma dejaron la vara muy alta. Ojalá no se encasille. Ojalá su carisma y talento la lleven más lejos. Ojalá. Y ojalá también que el presidente de México encuentre tiempo para ver Roma. Se la recomendamos. Anoche ya no pude porque yo me acuesto temprano, o sea, pero tenía yo pensado hacerlo ahora en la mañana. Gracias. Pues que se sepa hasta esta hora, el presidente López Obrador no le ha hablado a Cuarón. Felicidades a todo el equipo de Roma, y mientras se define el destino de Yalitza, hoy por lo pronto se sumó al grupo de celebridades a quienes el artista pop Alexandro Palombo retrata al estilo de la legendaria serie de Los Simpson. Ahí quedará también la imagen de Yalitza entre nubes y sobre la alfombra roja. Felicidades a todos. ¿Qué más tenemos, Paola? Hoy se dio a conocer que George Pell, uno de los hombres más poderosos de la Iglesia Católica, fue declarado culpable de múltiples delitos sexuales infantiles en un juicio secreto en la ciudad de Melbourne durante el mes de diciembre. Es el funcionario católico de mayor rango que ha sido declarado culpable de delitos sexuales contra niños. Este hecho sale a la luz un día después de que terminó el encuentro histórico en el Vaticano, donde se habló de casos de abuso sexual dentro de la Iglesia y donde las víctimas dijeron que no están satisfechas. Lui parla di autodistruzione qua delle persone coinvolte, delle vittime. Parla di autodistruzione, non è autodistruzione, sono loro che ci distruggono. Questo non è abbastanza. Noi non siamo soddisfatti. Noi da tutte le parti del mondo. Plantearon un plan que se enfoque en responsabilidad, rendición de cuentas y transparencia de parte de la Iglesia.
La defensa de Joaquín El Chapo Guzmán tiene un mes de plazo para solicitar un nuevo juicio, luego de que se dio a conocer que uno de los 12 jurados rompió el silencio. El abogado del Chapo pidió una extensión adicional de un mes al plazo de 14 días que dio el juez desde que se conoció el veredicto, debido a que uno de los jurados habría revisado las redes sociales mientras se desarrollaba el juicio. El juez Kogan dijo que ninguno de los miembros del jurado podía informarse sobre el caso a través de medios o redes sociales para que esto no lo hiciera cambiar de opinión. Hoy la Fiscalía de Chiapas informó a Imagen Noticias que el cuerpo de Krzysztof Mielewski, ciclista que fue asesinado en el mes de abril del año pasado, ya se encuentra rumbo a Polonia. Informaron que el sábado en la noche los restos del ciclista partieron desde Tuxtla Gutiérrez a la Ciudad de México y que este lunes terminaron los trámites junto con el Consulado de Polonia en México. Isabela, la hermana de Krzysztof, quien había viajado desde Polonia hasta Chiapas, tuvo que retornar a su país ayer. Al irse dijo que lo único que quería era poder enterrar a Krzysztof junto a su madre. Un extraño fenómeno conocido como tsunami de hielo se ha registrado por segundo día consecutivo en el noreste de Estados Unidos. Fuertes vientos combinados con una tormenta invernal provocaron una marejada de bloques de nieve en algunas zonas de Nueva York cercanas al río Niágara. La policía del Parque Estatal de las Cataratas del Niágara reportó el cierre de varios tramos de la carretera debido a los vientos. La aglomeración de hielo ha alcanzado hasta 9 metros de alto en algunas zonas. Permiso, Ciro. Gracias, Paola. Los datos a diciembre del Producto Interno Bruto muestran la más importante desaceleración de los últimos 9 años. Sin embargo, ponme atención, Chaira, porque vas a necesitar pitacilina o alguna crema de esas. El gobierno de Enrique Peña Nieto creció en promedio anual, ya con la cifra que conocemos hoy, que el Producto Interno Bruto creció 2% el año pasado, creció 2.4% en promedio. Ese crecimiento es mayor al de Fox, mayor al de Calderón y menor, que fue de 3.26%, al de Ernesto Zedillo. Nada más que hay que recordar que con Ernesto Zedillo hubo una caída y un rebote. El gobierno desde 2010, la economía mexicana ha crecido todos los meses consecutivamente. Ni una sola caída en la economía. 2015 fue el mejor año de la administración pasada y yo creo que fue uno de los mejores años en la historia del país. La inflación fue del 2.1% y crecimos al 3.3%. Hoy, con los datos que se ven y con la visión que hay hacia adelante de la economía, si crecemos 1.5, 1.7% este año, habremos crecido mucho. Hay que recordar que el peor año de Enrique Peña Nieto fue 1.7% y todo el mundo decía, la economía está en recesión, va a caer el despeñadero. ¿A dónde voy? A que debemos preservar el crecimiento de la economía, que se deben tomar medidas que preserven el crecimiento de la economía. La última vez que la economía mexicana cayó fue el tercer trimestre de 2009. 2009-2019. Somos una economía que avanza lento, pero ha estado avanzando con una inflación moderada. Y eso, Ciro, hay que preservarlo y hay que exigirle al nuevo gobierno que por lo menos crezcamos al 2.4%. Si no, será un fracaso. Para eso hay que invertirle. Para eso tiene que entrar la empresa privada. Para eso se tiene que activar el consumo, se tienen que tomar buenas decisiones de política económica. Están vacíos los restaurantes. No, pero sí se han detenido. Los datos que da diciembre el INEGI hablan de que el consumo, que es la parte más importante de la economía, ha disminuido. Remátala, David. ¿Se acuerdan, chairos, que decían que qué iba a hacer de Pepe Mid? Yo les decía que se iba a hacer rico trabajando en empresas internacionales. Nada más por ser consejero de uno de los grupos financieros más importantes del mundo, va a cobrar el doble que el presidente trabajando el 1% quizá. Ay, ahí la dejo y con eso, ya, adiós, David, con eso no se va a hacer rico. Pero bueno, vamos a regresar a ese tema al final del programa, pero antes, Javier. Ciro, de regreso vamos a descubrir cómo sería el estado del campeonato mexicano si fuera un torneo largo. Ya van 6 técnicos despedidos en 8 semanas. Regresamos con ese análisis. Regresamos con eso y con José Antonio Meade en el Banco HSBC. Volvemos.
Temprano, como si conociera ya la noticia, el presidente López Obrador volvió a arremeter contra los exfuncionarios públicos que al dejar el cargo se emplean en empresas privadas. A mediodía se conoció que José Antonio Meade, entre otras cosas ex secretario de Hacienda, fue nombrado consejero independiente de HSBC Internacional, es decir, será uno de los 15 consejeros de uno de los bancos más grandes del mundo. Como para tapar bocas, Juana Cuevas, la esposa de Meade, tuiteó simplemente muy orgullosa. El 3 de agosto, el entonces presidente electo López Obrador invitó a desayunar a su casa, lo recordarán, a su ex rival, José Antonio Meade. López Obrador tuiteó aquel día que Meade era una persona decente, buena, honorable, etc. ¿Habrá dejado Meade de ser decente, bueno y honorable por sumarse al consejo de HSBC? Difícilmente, pero veremos qué dice mañana el presidente. Qué lástima que en vez de celebrar, ahora que tanto hablamos de Cuarón y Yalitza, qué lastimoso sería que en vez de celebrar este triunfo de un mexicano en las finanzas internacionales, se le acuse de sinvergüenza solo por haber trabajado en el gobierno. Meade quería ser presidente de la República, no consejero de HSBC. Fuera de la política, pues algo tenía que hacer y consiguió un buen empleo. Y lo consiguió seguramente por sus capacidades profesionales y por decente y honorable. En fin, ¡viva México! Se quedan con ¡viva México! Se quedan con ¿qué importa? Gracias, buenas noches, ánimo. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10:30 p.m. Participa en Imagen Televisión.